viviendo la letra roja. Vamos a comenzar entonces hoy con el pasaje que nos corresponde del Sermón del Monte, así que le voy a pedir a Ivonne que nos lea la escritura de esta mañana. Mateo 5, del 27 al 30. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Dios Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes, a fin de que en medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los verdaderos goces. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Estamos en esta aventura de vivir la letra roja, que son los pasajes donde Jesucristo habla en el Evangelio. Y estamos diciendo que tiene suma importancia lo que Jesucristo habla y en lo que nosotros como sus hijos, sus servidores, sus siervos debemos hacer. Comenzamos con 8 bendiciones, bienaventuranzas, goces, deleites. Vimos esas 8 declaraciones con las cuales el Señor comenzó el Sermón del Monte. Después de eso, el Señor nos anunció lo que debemos ser. Debemos ser sal y luz del mundo. Sencillamente funcionar como su luz, como su sabor aquí en la tierra. Después el Señor lo que hizo, aclaró algo porque Él no quiere ser malentendido y Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Los profetas, y vimos qué significaba eso de cumplir la ley y los profetas. Y de ahí en adelante estamos ahora en esas declaraciones de Jesús en que Él tomó 6 aspectos de la ley. O sea, cada uno de ellos, Él comenzó diciendo: ustedes oyeron que se dijo, pero yo digo. Él puso un estándar más elevado y Él deja muy claro que Él tiene autoridad sobre la misma ley. Lo primero que vimos entonces la semana pasada de estas 6 declaraciones, la primera fue acerca del enojo. Y hoy tenemos que hablar acerca de, si bien es cierto, habla allí de no codiciar, no mirar a una mujer para codiciarla en el corazón. Vamos a hablar hoy de los malos deseos, de desear algo que no es adecuado que como cristianos nosotros deseemos. La primera, el enojo, el adulterio, o los malos deseos. La próxima semana, divorcios. Nos tocaría, la próxima semana es Domingo de Ramos. Entonces, la siguiente semana nos tocaría el Domingo de Resurrección, nos tocaría hablar de los juramentos, pero vamos a hacer ese día un culto especial, un servicio especial, y vamos a hablar de la resurrección de Jesús, y vamos entonces a seguir con los juramentos, la venganza y los enemigos. Y en todas ellas, Jesús dice: ustedes oyeron que fue dicho, pero yo digo. Él cambia, Él eleva la vara con la cual Él quiere que nosotros los cristianos, sus seguidores, sigamos. Bien, hoy entonces vamos a hablar de los malos deseos, del adulterio. Y la semana pasada una de las cosas que enfaticé, y la vuelvo a repetir hoy, es esta: si te retienes de tratar a la gente como objeto de tu enojo, o mirar a los demás como objeto de tus deseos, los vas a tratar bien, y así vas a cumplir la ley y los profetas, y amarás a los demás como a ti mismo. Esa es como el resumen de estos 2 sermones acerca del enojo y del adulterio, de los malos deseos. No tratar a las personas como objetos. Las personas no son objetos para descargar nuestro enojo,
y las personas no son objetos para descargar nuestros deseos. Porque son los malos deseos los que hacen funcionar al mundo. El mundo funciona en base a eso. El motor de los imperios, el motor del mundo son los deseos. Porque somos seres ambiciosos. Logramos cosas a costa de los demás. Ahora, si podríamos dominar eso, ese pecado, la sociedad sería perfecta. Pero el ser humano en ese proceso de conseguir cosas, de desear cosas, usa a los demás como objetos y allí está lo malo. Necesitamos otra manera de vivir y para eso el Señor ha puesto un pueblo aquí en la tierra, el pueblo suyo, el pueblo de Dios, para que nosotros seamos la sociedad alternativa. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se fija la división? El mundo y el reino de Dios. El mundo tiene su manera, su forma, desea por los ojos, desea por la carne, desea la vanagloria, pero el reino de Dios, el pueblo de Dios tiene una manera alternativa de vivir contraria al mundo. Para que se les quede en la memoria, ¿no? Para que entendamos un poquito mejor de lo que estoy hablando. Los deseos predominantes del mundo son el dinero, el sexo y el poder. ¿Cuál es el combustible entonces de la economía, por ejemplo? El deseo. Los malos deseos de lograr y de tener. Codicia es tratar a una persona como un objeto para satisfacer un deseo egoísta. Y aquí el Señor nos está hablando, por ejemplo, del deseo sexual. El deseo sexual que rompe el vínculo del matrimonio a través del adulterio es uno de los ejemplos que el Señor está poniendo aquí, un mal deseo. El deseo sexual es un buen deseo, pero debe canalizarse en una unión entre un hombre y una mujer de por vida. Y cuando ese deseo sexual no se canaliza según el plan de Dios, se quebranta el plan original y llegamos a caer en malos deseos. Lo mismo con el dinero, lo mismo con el poder. Desear a una persona como el objeto sexual de mi placer es malo. Igualmente, es malo desear a una persona con el deseo económico de sacar provecho de una persona. Igualmente es malo desear a una persona con el afán de tener prestigio, honor y poder. Cuando tratamos a la gente como un medio para llegar a un fin, sea el fin el dinero, el sexo o el poder, entonces caemos en el pecado de los malos deseos. Hemos negado así la humanidad de esa persona. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ser humano? ¿Qué significa ser humano? ¿Significa caminar en dos pies y ser un Homo sapiens? ¿Un bípedo? ¿O significa tener una capacidad cerebral mayor que los demás animales? ¿Eso significa ser un ser humano? No. Ser humano significa llevar la imagen de Dios en nosotros mismos. Eso significa ser humano. Así que aquí hay un axioma que repetir. Todo lo que es antihumano es anticristo. El aborto es antihumano, por lo tanto es anticristo. La tortura es antihumana, por lo tanto es anticristo. Cualquier deseo que identifica a una persona, lo hace un objeto de mi deseo, es malo, es anticristo. Los seres humanos son un fin en sí mismo. Los seres humanos no son un medio para llegar a un fin. Los seres humanos no tienen que llegar a ser útiles. Los seres humanos no tienen que llegar a ser hermosos. Los seres humanos no tienen que llegar a algo para tener dignidad. Los seres humanos somos dignos sencillamente porque llevamos en nosotros la imagen de Dios. La filosofía demoníaca mira a la gente
como objeto. Y rechaza, por ejemplo, al discapacitado, rechaza a los viejos, rechaza a los pobres, a los que no tienen medios para contribuir, entre comillas, a la sociedad, porque la contribución de ellos es limitada. Y ellos son puestos a un lado por la sociedad. Ellos no tienen valor por tener algo. Son valiosos sencillamente porque son seres humanos hechos a la imagen de Dios. Aprendámonos eso, vivamos eso. No importa lo bello o lo feo que una persona sea, el valor está en la imagen de Dios en la persona. Los seres humanos no tenemos que llegar al punto de ser productores o consumidores. Nuestro valor no está en lo que producimos o en lo que consumimos. Nuestro valor está en que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos parar esa filosofía, esa manera de vivir tan prevalente en el mundo? ¿Cuándo lo podemos hacer? Única y exclusivamente cuando reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida y dejamos que el poder del Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Somos transformados por el Espíritu Santo y allí es que entonces empezamos a tratar a las personas dignamente y no desearla para nuestros malos deseos. ¿Puedo usar a esta persona para sexo, para ganar dinero o para promoverme y tener prestigio? Esa es la manera en que el mundo prevalece. Los que andan, por ejemplo, que están tan comunes en las redes sociales, ¿no? De Twitter, Facebook y etcétera, Instagram y otras que los jóvenes se meten y que los viejos nos quedamos nomás con el Facebook, dicen, ¿eh? Bueno, pero los que andan poniendo fotos de las actividades que hacen, con quienes han salido, con quienes se han sentado a comer en un restaurante, siempre ponemos fotos de personas que son más elevadas en la escala social que yo. Yo nunca pongo una foto con alguien más pobre, más feo, más discapacitado, sino que siempre con el que me eleva, con ese que me conviene estar. Yo mismo, ¿no? Me da culpa, hace unos años, un fin de semana, publiqué 2 fotos en el Facebook. Un día una, al otro día otro, porque un día fuimos con la familia en Navidad a la iglesia de Max Lucado y me saqué una foto después de su sermón con Max Lucado. Y al otro día que íbamos para Los Ángeles, en el aeropuerto, me encuentro con Marcos Witt. Foto con Marcos Witt, foto con Max Lucado. Claro, porque me conviene a mí estar al nivel de personas que son más elevadas y que los demás me admiren y me digan: ¡wow! El Fernando con el Max Lucado y con el Marcos Witt. Prestigio, poder en lo que busca nuestra naturaleza humana. Voy a tocar un tema. Debemos estar orgullosos de nuestros hijos. No importa lo que hagan nuestros hijos y nuestros nietos. Usar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros familiares, usarlos para nuestra propia satisfacción, no es correcto. Queremos que los hijos sean los mejores atletas, los mejores músicos. Queremos que tengan el primer lugar en el colegio. Y así, escuchen bien, así yo puedo lograr lo que yo necesito. Yo quiero tener la capacidad de sentirme bien a expensas de ellos. Los uso para mi orgullo personal. Ya, ustedes dirán, sí, porque los conozco, Fernando, pero es un orgullo inocente, es un orgullo santo, es algo que uno hace porque así es. Bueno, está bien, lo hacías inocentemente, ahora te pido no lo hagas más. Deja a tus hijos, a tus nietos tranquilos, deja de usarlos a ellos para tu gratificación y tu deseo personal de éxito. Yo recuerdo que hace unos años éramos 3 parejas de amigos allá en Los Ángeles y los 3 habíamos tenido nietos más o menos en las mismas fechas. Y un día estábamos en un restaurante comiendo y una de nuestras amigas dice:
Mi nieto ayer me hizo un dibujo precioso. Vieras tú cómo dibuja ese niño, 2 años, ¿no? 2, 3 años. ¿Cómo dibuja? Oye, si ese niño va a ser un pintor porque dibuja tan bien. Y no era yo escuchando, ¿no? Y la otra amiga dice, oye, ¿sabes tú que mi nieta, 2 o 3 años, ya se tira a la piscina y nada y flota sola? Vieras tú esa niña y dale con la nieta y el nieto. Entonces yo miro a la nona y les digo, ayer nuestra nieta se sentó al piano y nos tocó de memoria una sinfonía de Beethoven. ¿Vieran ustedes esa niña? Y todos me quedaron mirando así como, estás mintiendo, ¿verdad? Obvio que estaba mintiendo, pero les hice entender que yo también, ¿no? Que me doy cuenta cómo mis nietos son mejores que los tuyos, mis hijos son mejores que los tuyos. ¿Qué es lo que es eso? Es un mal deseo que está produciendo en nosotros el prestigio, el sexo, el poder, el dinero, de que yo tengo más. Y como somos cristianos decimos, bueno, Dios me ha dado más. Tenemos que ser más humildes en ese aspecto. Con nuestros hijos y con nuestros nietos lo que debemos tener son palabras de amor incondicional, independientemente de lo que logren o no logren en esta vida. Independientemente de sus logros educacionales, de sus logros atléticos o sus logros culturales. No los usemos para nuestra propia gratificación. Ahora, la economía mundial. Hablamos de familia, hablemos de la economía mundial, del mundo en el cual nosotros nos movemos. También hay un problema allí, porque en este mal deseo de lograr sexo, poder, prestigio y dinero, deshumanizamos a la gente. La economía se basa en que hay que lograr cosas a bajo costo y para eso deshumanizamos a los trabajadores. Cuando queremos comprar algo que me cueste poco, cuando quiero vender algo, venderlo caro. La revolución industrial nos enseñó a ser productivos, pero también nos enseñó a usar a la gente como objeto. Así que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero si tengo más hambre de dinero, de sexo y de poder, no estoy siguiendo el camino del Maestro. Los profetas del Antiguo Testamento, y estamos estudiando ahora, el martes terminaremos con Isaías. Una cosa que nos vamos a fijar en los profetas, que ellos ilustraban cuando el pueblo se desviaba del camino del Señor, ellos lo catalogaban como un adulterio. Quiere decir que entre Dios y el pueblo de Israel había un casamiento, pero cuando el pueblo de Dios se iba por otro camino, Dios consideraba eso como un adulterio, como un rompimiento del vínculo de amor entre Dios y su pueblo. Así lo catalogaban los profetas. Decían, ustedes han sido infieles al pacto de Dios. Ustedes han quebrantado el pacto, ustedes han cometido adulterio. Les hago una pregunta. ¿Para qué son las personas? ¿Para qué son las personas? ¿Para qué existen las personas? ¿Son para que satisfagan mis deseos, mis necesidades? ¿Para que las personas fabriquen cosas que yo necesito, que yo uso, para que las personas hagan servicios de los cuales yo me sirvo? No, queridos hermanos, las personas están hechas para ser portadoras de la imagen de Dios. Las personas están hechas para ser conocidas tal cual son y ser amadas tal cual son, por Dios y por mí. La manera correcta entonces de tratar a la gente es respetar en cada persona la imagen de Dios, esa imagen que llevan, y respetar a la persona por lo única que cada persona es. No usarlas como un medio para lograr sexo, placer sexual, no usarlas como un medio para lograr dinero, valor económico, y no usar a las personas para lograr prestigio, poder, influencia en esta sociedad. Es muy peligroso que los cristianos digamos, yo respeto a esta persona, pero a esta otra persona no la respeto.
Mire, cuando nosotros empezamos a clasificar en personas que para nosotros son dignas de respeto y otras que no son dignas de respeto, estamos negando la imagen de Dios en la persona y estamos siguiendo esa conspiración diabólica. Y estamos haciendo de este mundo un lugar peor de lo que es. Por eso debemos respetar la humanidad de todas las personas. Las personas son sagradas. Yo le voy a pedir que repita esto ahí, no abra su micrófono, repítalo en su casa, diga: las personas son sagradas. Vuelva a decirlo: las personas son sagradas. Y una tercera vez para volver a enfatizarlo y que se quede grabada en las tablitas de su corazón: las personas son sagradas. Ahora, las personas no son santos, las personas no son perfectas, pero tampoco son objetos. No son un medio para lograr algo que yo necesito. Las personas son sagradas y las debemos tratar sagradamente. Si no tratamos a una persona sagradamente, caemos en el sacrilegio. Versículo 29 del pasaje que estamos leyendo: si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aclaremos, el Señor está hablando de una forma gramatical, oratoria, que se llama hipérbole judía. Es decir, aumentar, exagerar lo que está diciendo. No debemos tomar literalmente esto de que debemos arrancarnos los miembros o mutilarnos para no pecar, ¿no? Sacarnos el ojo, cortarnos un brazo. No es lo que el Señor está diciendo, sino que es una manera que incluso hasta los predicadores usamos a veces, que le ponemos, como dicen los mexicanos, le ponemos más crema a los tacos, ¿ya? Le ponemos más color. Es una técnica, una hipérbole. Eso es lo que está usando el Señor aquí. Por ejemplo, si usted es patrón, tiene trabajadores y le dice al trabajador: fíjate que yo quiero que este lunes, cuando tú vengas a trabajar, yo quiero que tú te quiebres el lomo trabajando para sacar adelante esta industria. No crea usted que el martes va a ser llevado allá al hospital porque resulta que su trabajador literalmente se quebró un par de vértebras para poder hacerle caso a usted. O por ejemplo, si usted va a pedir una contabilidad, va a pedir cuenta y le dice a su trabajador: ¿sabes qué? Te tengo con la soga en el cuello. No es que usted le va a poner una soga y lo va a tener allí ya. Dame cuenta de lo que estás haciendo. Estás con la soga en el cuello. El Señor es un lenguaje exagerado. No vamos a lograr la santificación por medio de la amputación. Uno pregunta: ¿y de qué entonces está hablando el Señor? El Señor está hablando de los malos deseos y de la avaricia, diciendo que son tentaciones para satisfacerte a ti mismo, sacando provecho de otros. Cuando tú sacas provecho de otro, cuando tú abusas de otro para obtener placer sexual, para obtener dinero y para obtener prestigio, lo que tú estás haciendo es que estás disminuyendo al otro. Lo estás apocando, lo estás mutilando, lo estás acortando, lo estás haciendo pedazos, no lo estás tratando dignamente. Recuérdate, los otros son sagrados. No están allí para satisfacer tus deseos de dinero, sexo y poder. Y para no hacer eso, lo que el Señor nos está diciendo: disminúyete tú. No disminuyas al otro, no amputes al otro. Disminúyete tú, córtate tú, ampútate tú, pero no abuses del otro. Si tienes 2 ojos y te sacas uno, ¿cómo quedas? Disminuido. Tienes el 50% de tu capacidad visual. Si tienes 2 manos y te tienes que cortar una, quedas amputado, disminuido, apocado. Así que lo que el Señor te está diciendo:
prefiere amputarte tú, perjudicarte tú, disminuirte tú, pero no toques a tu prójimo, porque tu prójimo es sagrado. No uses a los demás para satisfacer tus malos deseos, dice el Señor, porque abusar de los demás es el camino del infierno, porque el Señor aquí menciona la palabra infierno. Jesús está hablando de las consecuencias. El infierno es una consecuencia que podría ser después de la muerte, porque es lo que más nosotros en nuestra teología siempre pensamos del infierno después de la muerte. Sí, es posible que el Señor está hablando de eso, pero no necesariamente, sino que aquí también está hablando del infierno aquí y ahora. Los que practican el abuso de otras personas aquí, con el fin de satisfacer sus malos deseos, están cometiendo un gran sacrilegio que siempre tiene consecuencias, haciendo de su propia vida y de la vida de los que ellos están abusando un verdadero infierno, aquí y ahora. Jesús usa la palabra Gehenna para referirse al infierno. Gehenna, que era un valle que está en el sur de la ciudad de Jerusalén. La ciudad está sobre unas montañitas, unos cerros, pero hay un valle, y allí en ese valle, hoy día no existe de esa manera, es un lugar donde hay árboles, jardines, etcétera, pero originalmente allí era donde se tiraba la basura, y donde la basura se quemaba. Por lo tanto, siempre había fuego en el Gehenna, y siempre habían gusanos, porque se tiraban los animales muertos que se agusanaban. El Señor se está refiriendo a que ese lugar, el Gehenna, es el lugar de la ruina absoluta. Cuando nosotros no respetamos a la gente, los tratamos como objetos para satisfacer nuestros malos deseos, el Señor nos está advirtiendo aquí: vamos camino al infierno, a la ruina total y absoluta. Porque el infierno, el Gehenna, es el basurero de los desechos. Y si tratamos a la gente como basura, la tiramos al infierno, pero también nosotros nos lanzamos al infierno, porque nosotros a la vez, al tratar al otro indignamente, también llegamos a no ser lo que Dios tiene para nosotros. Dejamos de ser lo que tenemos que ser y llegamos al infierno. Cuando hagas eso, dice el Señor, si persistes en hacer eso, llegarás al basurero de la humanidad. Sin ir más lejos, la televisión, las redes sociales que nos hablan de esta cultura de las celebridades. ¿Y cuáles son las celebridades? Los actores, en las películas, ¿verdad? Los deportistas que ganan millones de pesos y de dólares. Y los políticos también. Toda esta gente famosa. Todos ellos son las celebridades. ¿Qué pasa cuando una celebridad es pillada en un pecado, en un desfalco, en una inmoralidad, en un abuso? Esas personas se van de inmediato hacia abajo, su vida se descontrolan y se arruinan totalmente. Y además nos gusta hacer un festín en ese infierno, en ese valle del Gehenna, donde estas personas finalmente han caído. Claro, está la posibilidad de que el infierno nos espere después de la muerte. Pero Jesús aquí nos está advirtiendo acerca de dónde puede llegar tu vida si tú no la corriges. Tu vida aquí y ahora puede caer en un basural. Por eso que el Señor dice: no desees, no tengas malos deseos. Hay que nacer de nuevo. Hay que reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y hay que empezar a participar en esta nueva sociedad alternativa donde el amor de Dios es el que predomina y en el que respetamos a todo ser humano, porque tienen la imagen de Dios. Y no usar a la gente, menos abusar de la gente, sino servir a la gente. Amamos a Dios, amamos a los demás y servimos al mundo. El camino de Jesús no es el basural, el camino de Jesús es el jardín. En el basural se desechan las cosas, se desecha la gente.
En el jardín se cuida, se planta, se riega, se poda, se limpia, se disfruta al ser humano como imagen de Dios. ¿Qué quieres ser tú? ¿O qué quiere de la gente, de tu prójimo que te rodea? ¿Que sean basura con la cual tú puedas usarlas para tu placer sexual, para tu placer económico y para tu prestigio, y luego desecharla como una servilleta y tirarlo al Gehenna? ¿O quieres tú apreciar a cada gente como una planta, como una flor, como algo hermoso creado a imagen y semejanza de Dios? Cuando Cristo venga en su gloria y majestad, descenderá del cielo la gran ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén no es una ciudad solamente con calles y con autopistas y con edificios. Tiene árbol de vida, tiene un río de vida, tiene jardines. Es una ciudad jardín. El basural es el infierno. Está fuera de la ciudad, fuera del reino y de los propósitos de Dios. Pero Dios llamado a toda la humanidad a vivir en su jardín glorioso por la eternidad. Hay gente muy marcada por el pecado, hay gente desfigurada por el pecado, es verdad. Hay gente con la cual nos da temor interactuar por su enojo, su ira, por su criminalidad, gente perversa, es verdad, no podemos negar eso. Pero aún así, nosotros como cristianos debemos reconocer que por muy mala que sea una persona y que ha desfigurado su vida y que ha llevado su vida camino al basural, aún así lleva la imagen de Dios. Y cada persona tiene dignidad. Y nosotros como hijos de Dios miramos más allá de la indignidad que nuestros ojos y nuestra sociedad ve. Miramos más allá del caracho, miramos más allá de las obras malas que una persona hace, porque el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros con corazón limpio queremos ver más allá del exterior de esta persona, de la cáscara, de la máscara, de la sombra de esta persona, y queremos ver con ojos limpios que esa persona tiene potencial, tiene imagen de Dios que debe ser restaurada para la gloria de su nombre. Miremos más allá de nuestros deseos y más allá de nuestra tendencia pecaminosa a mirar a una mujer o a un hombre o a otros como objetos para satisfacer nuestros deseos. Hagamos un ejercicio de hoy en adelante, de pensar en esto. Ya no miraré a las personas como objetos. No son objetos las personas. Las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Nuestro Padre amado, Padre celestial, Padre amoroso, gracias por habernos creado a la imagen tuya. Y gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, porque Él vino para rescatarnos, para salvarnos. Y los que hemos reconocido la salvación por la fe en Jesús nuestro Señor, estamos siendo formados a imagen de Jesucristo. Cristo se está formando en nosotros. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos limpie, que limpie nuestros ojos, nuestras intenciones. Que el Espíritu Santo nos haga personas que miren a los demás con amor y apreciemos la dignidad de cada ser humano. Espíritu Santo, fortalece nuestra vida para rechazar la satisfacción de nuestros deseos sexuales, de nuestros deseos económicos y de nuestros deseos de fama y de poder. Haznos humildes, haznos personas amorosas, pacientes, y que podamos celebrar la vida y la dignidad de todos los demás. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor, a quien sea toda honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén.